o así, pero te escuchamos bien por suerte. Cualquier cosa, si hay alguna dificultad, lo interrumpimos. Bueno, estábamos haciendo referencia a esto que mañana será seguramente una de las notas más importantes de la jornada, la reunión del presidente con los gobernadores por la discusión tal vez más importante que tiene en estos días el gobierno, que es la renegociación de la deuda con los bonistas. No sé si tenés la información precisa, acá vamos a adelantar algo, pero ¿ves que la negociación se está encarando con el debido respeto de los principios soberanos que el presidente había referido incluso en su discurso inaugural en las sesiones parlamentarias ordinarias? Mucha información no tengo de la oferta en sí mismo. Creo que es un secreto bien guardado, ¿no? Porque también genera una serie de especulaciones en el resto de los actores financieros y me parece bien que la oferta concreta esté en secreto. Yo creo que el mundo cambió. Hace un mes el mundo cambió. Que hay un montón de cosas que van a cambiar, que la hegemonía mundial norteamericana está en crisis, que es una situación terrible, pero al mismo momento una oportunidad para América Latina, para la Argentina en particular, de repensar su lugar en el mundo, de repensar la forma en que vivimos, de repensar la redistribución de la riqueza, de repensar la comunidad, y desde luego eso tiene que ver con resolver soberanamente, como dijiste vos, un desarrollo con independencia económica, mirando al sur, mirando nuestros problemas. Y yo espero, francamente, que todas las partes involucradas, tanto de nuestro lado como del lado de los acreedores, hayan escuchado las palabras del Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco habló de quitas, habló de condonaciones. Entonces, que nosotros no podemos estar, si se quiere, para usar una expresión burda, a la derecha del Papa, como campo político, como campo nacional, popular, Es un buen latinoamericano. eslogan, ¿eh? No estar a la derecha del Papa, esa que queda bien, me parece, queda bárbaro. Entonces, digo, tenemos que plantear una posición muy dura, porque nuestro pueblo la está pasando mal Sí. y no hay ningún panorama de que la situación económica de los sectores populares, pero también de los sectores medios, vaya a mejorar en los próximos Sí, sí. meses. El problema, Entonces, ¿sabés lo que pasa, Juan? El problema es que Francisco te la trosquea un poco, no es Ratzinger, entonces pone una vara, iba a decir muy alta, muy a la izquierda, me parece, y tratar de posicionarse a la izquierda del Papa, o al menos en la misma línea, a veces a los sectores del poder hegemónico de la economía no les gusta una merda. bueno, porque el Papa tiene un planteo de conversión humana y ecológica que hay que escuchar más, porque, digamos, hay que poner en práctica lo que él plantea, por lo menos los que nos sentimos interpelados por su palabra. Entonces hay cosas que no van más. La desigualdad extrema no va más, el consumismo extremo no va más, el lujo extremo no va más, y es la hora de la justicia social, de frenar los ritmos frenéticos de consumo, de producción, y de practicar una ética de la solidaridad y la sensibilidad que a veces falla, que a veces no está. Y de esto todos nos tenemos que hacer un poco cargo, ¿no? Los dirigentes sociales, políticos, los comunicadores, las empresas, de que falta sensibilidad. Mira, hoy me pasó una cosa, A dos ver, cosas me pasaron. Estuve por Rodríguez y por Moreno, ¿no? Y en Rodríguez estuve en una casa comunitaria que conviven 60 pibes que están haciendo un proceso de cambio y de sanación vinculado a las drogas. Y la verdad que a mí se me llenaba el corazón de orgullo de ver cómo esos pibes, de manera autogestiva, prácticamente sin un mango del Estado, se las arreglan para convivir. Y me contaban, y aprovecho para decírtelo porque me dio ganas de contarte, que en una granja ahí vecina en Moreno, hace poquitos días había salido una nota muy fea, creo que por Crónica, que tenía un título así como Adictos sueltos, porque algún vecino se había quejado de que los pibes estaban jugando al fútbol adentro de la casa comunitaria. Entonces, esas pequeñas cosas de insensibilidad son las que construyen un mundo en el que después un vecino denuncia a otro vecino en vez de cuidarse como hermanos,
en los que, digamos, no hay un criterio profundo de que tenemos que construir un mundo mejor, porque si seguimos construyendo un mundo no va a haber mundo, digamos, ¿no? Entonces, en eso yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar algunas prácticas que tenemos. Nosotros también, digamos, nosotros somos muy agresivos a veces con nuestros planteos, porque si no sentimos que no se nos escucha, y por ahí tenemos que buscar otros caminos, tenemos que buscar caminos de mayor nivel de diálogo, pero un diálogo sincero, ¿no? Un diálogo donde todas las partes estén dispuestas a poner algo. Pero da la impresión que en ese diálogo sincero que vos planteás, hay sectores, vos te autocalificaste recién como a veces con un discurso agresivo, pero puede ser agresivo tu discurso, más agresivo, lo decíamos en reiteradas oportunidades, es echar 1.500 laburantes en medio de una crisis como esta. Y te quiero preguntar porque justamente a eso me parece que apuntan algunas de las políticas activas que se están empezando a pergeñar y que tal vez se transformen en leyes. Una de ellas se trata de un impuesto que todos hemos conocido como el impuesto a la riqueza. Nosotros le pusimos el impuesto Forbes. Están apuntando a los sectores más ricos de la Argentina. Se habla de fortunas o de gente que tiene patrimonios por encima de los 3 millones de dólares. Algunos dicen tal vez que la vara sea un poco más alta. ¿Qué opinás de este impuesto? ¿Qué opinás o qué crees que va a opinar el presidente cuando mañana le terminen de llevar el texto definitivo los diputados que lo impulsan? Uno de ellos, Máximo Kirchner, el otro, Carlos Heller. Yo creo que es indispensable. Y además no es una gran... no es inventar la rueda. El impuesto al patrimonio en la Argentina, el total que se recauda por impuesto a la riqueza, digamos, a tener bienes, a tener un patrimonio considerable, es el 1% de todo lo que se recauda. En Francia, en Inglaterra, en Canadá, en los países que nuestros colonizados primermundistas miran con tanta admiración, representa el 4, el 5, el 6%. Es decir, la Argentina y la mayoría de los países dependientes, al tener una clase política tan permeable a los intereses corporativos, al poder económico, los ha dejado ahorrarse mucha plata en los impuestos a la riqueza y el patrimonio. Entonces, este ajuste, digamos, sería un ajuste hacia el lado que corresponde. ¿Viste? Cuando se habla de ajuste, siempre suena que van a perder los laburantes, que va a perder la gente que la pasa peor. Y este es un ajuste que va para el lado que corresponde, porque además es muy necesario construir una especie de plan Marshall criollo, ¿no? Un plan Marshall criollo que sea obra pública en las barriadas, que sea agricultura familiar. Lo otro que te contaba lindo es que hoy en Moreno inauguramos una gran verdulería a precios populares, donde van los quinteros a vender la fruta, la verdura, etcétera, a la gente. Bueno, evitando a veces cosas necesitan un programa de fomento del gobierno. ¿Y eso cómo se va a financiar? Y no se va a financiar cobrando el impuesto a los cartoneros o a una señora que tiene una peluquería o a un pequeño comercio de barrio. Se va a financiar con lo que tienen que poner, que no es una contribución, que no es algo solidario. Nosotros no queremos filantropía de los multimillonarios, queremos justicia. Y la justicia se construye también con políticas fiscales redistributivas, como dice claramente nuestra Constitución Nacional. Te llevo a un terreno, recién mencionabas lo fundamental y lo importante y lo estratégico, que es que el Estado apoya a los sectores más en crisis. En esta pandemia, ni hablar. La semana pasada, vos fuiste, a ver, no digo protagonista, pero sí tal vez se te sindicó como el dirigente social que puso énfasis en remarcar el tema de los sobreprecios que se habían pagado en el Ministerio de Desarrollo Social, un tema que terminó impactando hacia el interior del gobierno y sobre el cual yo creo que Daniel Arroyo ya dio las explicaciones correspondientes. Pero yo te quiero preguntar sobre cómo se maneja hoy, a tu criterio, la distribución de la ayuda social en la Argentina. Yo con esto siempre fui muy claro. Yo creo que hay problemas estructurales de corrupción serios en Argentina. Y para darte un ejemplo, que no son ni de un lado ni del otro. Rodríguez Larreta pagó 3.000 pesos los barbijos. Lo hemos contado acá. Eso y se lo pasa en Caliente, que es el principal concesionario de Hacienda en la Argentina, abogado del Grupo Clarín y Telecom. Entonces, pero en todos los campos, porque corrupto es el que compra y corrupto también es el que vende a esos precios, digamos, ¿no? Corrupto es el político que
le paga a un medio de comunicación para que le haga publicidad, y corrupto también es el que extorsiona a ese funcionario político. Corrupta es la empresa multinacional que despide a los obreros violando, si se quiere, las leyes dispuestas por el Ejecutivo, y también es negligente el que no las hace cumplir. Entonces, hay un problema estructural de corrupción que hay que abordar. Para mí no solamente negligencia y errores, digamos, ¿no? Más allá de lo que haya pasado en el caso particular, tanto de los barbijos como de la comida, no podemos tener un Estado bobo en el momento que más lo necesitamos. No podemos tener un Estado que compre un kilo de fideos 84 pesos y un barbijo a 3.000. No se puede. Eso hay que cambiarlo, porque los que más necesitan el Estado son los humildes. Pero ahora con la IFE, que hubo 10 millones de personas que pidieron un subsidio. Vos seguramente escuchaste un montón de veces que a los excluidos estructurales que no podían ganarse el mango porque no había lugar en el mercado de trabajo, se los discriminaba, se les decía planeros, se les decía las peores barbaridades. Bueno, hoy yo creo que por lo menos 10 millones de argentinos tomamos conciencia de que a veces al Estado lo necesitamos todos, que el mercado no te salva, que te salva el Estado, que es la comunidad, el Estado y la comunidad organizada. Y para que funcione ese vínculo entre Estado y comunidad organizada, tiene que haber una ejemplaridad ética indiscutible, indiscutible, porque es cierto que impacta mucho más la deuda ilegítima y moral que tomó Macri, que también es corrupción, que una claro. compra mal hecha, pero desmoraliza. Yo, Desmoraliza. yo escuché dentro de la propia estructura del Frente de Todos a personas, a dirigentes que ponderaron lo que vos hiciste, de salir a remarcar esta situación, y otros que cuestionaron, todo sotoboche, ¿no? Por supuesto, diciendo, bueno, porque manda al frente porque hay internas dentro de las organizaciones sociales. Y la verdad es que me parece importante hacer un señalamiento, pero también me parece importante poner un límite en torno a lo que estuvo pasando, porque en definitiva da la impresión que en el enorme trabajo que encaró Daniel Arroyo, esto aparece como una mácula, pero no debería, ¿por qué? Me parece empañar la política social que está desempeñando y desarrollando desde el Ministerio. No sé cuál es tu visión. Cuando hay un error, hay que corregirlo. ¿Y no crees que se corrigió? Pero sí, desde luego que se corrigió. Digamos, ahora hay que resolver que la comida llegue, que es un problema que todavía no está resuelto, pero yo estoy muy contento con la resolución que tomó Alberto. Ojalá Rodríguez Larreta hubiese hecho lo mismo. No lo echó el tipo que compró los barbijos a los 3.000 pesos. Ahora, yo a veces me río cuando siempre se busca justificar todo diciendo no hay que ser funcional al enemigo, no hay que ser funcional a la derecha, o por ahí que hay intereses ocultos cuando se plantean cosas de sentido común. Mirá, yo me acuerdo muy bien que muchos de los que después empezaron a decir cosas distintas, ¿no? Yo siempre dije, desde el primer día, desde antes que durante el gobierno de Cristina, hay que sacar a los corruptos, hay que sacar a los corruptos, hay que sacar a los corruptos. Y lo seguí diciendo. Y decía, no, porque juega con tal, juega con cual. Ahora, cuando había un montón escondidos abajo de la cama, el que fue a poner la trucha a Comodoro Pi fui yo, para defender a Cristina. Yo y mis compañeros. Y un montón de compañeros más. ¿Por qué? Porque sabíamos que a Cristina la estaban atacando, porque la unidad política que necesitamos para derrotar a Macri era con Cristina. Que Cristina tenía que ser parte y ser protagonista de su unidad. Y mirá el presidente que puso Cristina, que nos ayudó a poner Cristina. Entonces, había que defenderla. Ahora, defenderla a ella no quiere decir avalar o decir acá no pasó nada, porque pasaron cosas, como dice el expresidente. Pasaron cosas durante ese gobierno, pasaron cosas terribles durante el gobierno de Macri que hay que investigar también, y ahora en esta nueva etapa tenemos que aprender a que al primero que mete la mano en la lata hay que cortarle la cabeza, digamos. Y si por ahí fue una negligencia, también, por las dudas, digamos, porque hay que ser manu militari con cualquier cosa parecida a la corrupción. No hay margen para eso. No hay margen porque el pueblo nuestro tiene una esperanza muy grande en el gobierno que eligió derrotando a Macri. Y ahora tiene un gran problema, que es la enfermedad y la crisis económica que sale. Si no hay autoridad moral, y no hay eficacia, y no hay inteligencia, y no hay capacidad operativa dentro del gobierno, coordinada con las organizaciones populares, vamos a estar en problemas graves, digamos. Vamos a estar en problemas graves. Entonces, me parece, yo estoy convencido que hay que machacar y machacar y machacar con esto, aunque a algunos no les guste, porque bueno, qué sé yo, no a todo el mundo le va a gustar
lo que uno opina, pero sí creo que yo he sido consecuente con mis planteos sobre este tema toda la vida. Una última pregunta te hago, Juan, ya que lo mencionaste a Mauricio Macri. Estamos hablando a lo largo de las últimas semanas con intendentes de diferentes colores políticos y ayer incluso hablando con uno de ellos, con Grindetti, decíamos que llama la atención hoy que los intendentes del macrismo, incluso aquellos más cercanos a Mauricio Macri, Grindetti fue su mano derecha y él mismo se reconoció amigo de hace 40 años de Mauricio Macri, estén tan alineados con las políticas que está llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández en este contexto de pandemia. Y hablábamos sobre esto de la grieta famosa que en algunos momentos se inventó. ¿Vos crees que esto va a significar que también se reacomoden las placas políticas luego de lo que pase con el COVID-19 o va a volver todo a lo que pasaba antes de la llegada del coronavirus? Hay gente que va a donde sopla el viento, ¿no? A donde sopla el viento o a donde está la plata. Yo a Grindetti no le creo nada, tipo que estuvo en los Panama Papers, que mandó a reprimir en un comedor comunitario en Lanús a los cartoneros. Yo a Grindetti no le creo nada, pero desde luego me doy cuenta que, como tampoco le creo nada a Gerardo Morales, que también va a la reunión del gobierno y después cierra las fronteras de Jujuy y es un pequeño tirano en una provincia del norte que hace lo que se le canta la gana, digamos. Ahora, yo creo que tiene que haber cambios profundos en la estructura política, en la estructura de poder de la Argentina. Y el impuesto que vos mencionabas es un cambio profundo en la estructura de poder de la Argentina, digamos, porque es un impuesto que toca a los sectores privilegiados, a los más poderosos. Entonces, para poder hacer eso, hay que tener autoridad moral. Yo creo que la tenemos, que los que luchamos por una Argentina justa, libre y soberana la tenemos, pero también hay algunas manzanas podridas. Y después, por ejemplo, yo tampoco tengo acuerdo con esta idea de que el pedido de que los políticos se bajen los sueldos es una boludez. Para mí no es ninguna boludez, para mí hay que analizarlo de nuevo a eso. Porque aunque es verdad que tampoco tiene impacto macroeconómico, hay que predicar con el ejemplo. Hay que predicar con el ejemplo, como dice ese pasaje del Evangelio, que Jesús veía una viejita que iba y daba su limosna, que eran 2 moneditas. Y dice Jesús, esta señora dio más que los demás. ¿Por qué dio más que los demás? Porque tenía poco y dio un poco. Y mostró, y con eso dio un ejemplo. Entonces yo creo que necesitamos ejemplos. Sí. Bueno, pero a ver, ahí estás confrontando con la idea del propio presidente, que el otro día menoscabó los cuestionamientos, dijo, yo tengo funcionarios que están trabajando 23 horas por día y la verdad que yo no le puedo pedir que se bajen el sueldo en este momento. Lo dijo en una entrevista televisiva hace pocos días. Sí, a mí, una cosa que me gusta mucho de Alberto es que a mí nunca me pidió, si me hubiese pedido no lo hubiese hecho, ¿no? Pero nunca me pidió que tengo que pensar igual que él. Entonces yo en este tema no pienso igual que él. Digamos, yo tengo compañeros que están 23 horas y media por día cocinando en los comedores y ganan 8.500 pesos. Si ganan. ¿Y vos crees que eso ¿qué tendría que cobrar un ministro, por ejemplo, de un gabinete? ¿Lo que cobra un docente? Tiene que hacer un gesto de grandeza cuando se le pide un esfuerzo a toda la sociedad de un 25, un 20, lo que sea del sueldo, decir, bueno, yo lo pongo, porque ¿sabes qué? Todos los trabajadores informales no pueden salir a laburar. Hoy no pueden salir a laburar, no les está entrando esa plata. Y su problema no se va a resolver si los políticos cobran un poquito menos. Pero hace bien el ejemplo. Y eso no es demagogia, eso no es populismo, es tratar de mostrar que estamos todos dispuestos a poner algo de la nuestra. Digamos, y yo creo que eso es bueno. Yo creo que eso es bueno. Y lo voy a seguir diciendo porque lo digo hace mucho tiempo. Digamos, yo no creo que un diputado o que un secretario de Estado, un ministro, tenga que ganar 250.000 pesos, 300.000 pesos, cuando, insisto, un maestro, un médico, etcétera, gana 50.000 pesos. Me parece que a mí no me gusta, digamos, ¿no? Ahora, hay otros que te dicen, bueno, pero si no se van al sector privado. Para mí la política, la militancia, es un servicio. Y el que lo tiene que hacer tiene que estar orgulloso de lo que hace, aunque no gane ni una moneda. Entonces, con tener lo suficiente para vivir, como decía Perón, él decía, yo tengo lo suficiente para vivir. Con tener lo suficiente para vivir, ya tenés chofer, tenés celular pagado, ponés un mango, porque no va a hacer bien a todos. Te va a hacer bien a vos también, como dirigente, porque estás mostrando tu disposición para perder algo de vos mismo por los demás, y eso te da más autoridad para dar discusiones como la del impuesto patria, que para mí es una discusión
estructural, fundamental, mucho más importante en sus efectos que la otra. Pero hay que construir esa autoridad que nos permita avanzar en esta otra discusión. Juan, gracias por este contacto con Solo